Vamos a decirle a Dios de que nos permita ser muy bendecidos en esta mañana. No en vano, la misma palabra del Señor dice que ella es buena, útil para enseñar, redarguir, exhortar y hacer justicia en nuestro corazón, porque la misma nos confronta. Así es de que tengamos un corazón sano para poder recibir la palabra del Señor. Cuando yo digo sano es de que usted abra su corazón, así es sencillo. Y no se preocupe porque yo quiero decir esto, muchas veces decimos, ay, esa palabra me tocó. Mi hermano, nosotros no hacemos predicaciones para dirigírselas específicamente a alguien. La palabra del Señor nos enseña de que cuando nosotros tenemos la oportunidad de saber esto, lo vamos a comprender mucho mejor. El apóstol Pablo, en una de sus oraciones en Efesios, capítulo 1, usted lo puede leer después, dice claramente y pide a Dios: Señor, abre el entendimiento de nosotros para que podamos, con ese entendimiento, valga la redundancia, entender lo que es la revelación de Dios que está en su palabra. Por eso muchas veces vendrá la palabra como espada de dos filos y como porra, también dice la Biblia, a destruir y a derribar todos los argumentos que nosotros tenemos y que hemos creado desde hace muchos años. Pero usted y yo vamos a ser siempre edificados por la palabra. Permítame, vamos a orar por el pastor Walter. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias. Presentamos la vida del pastor Walter delante tuyo, Señor. Como siervos y hijos tuyos, Señor, como ministros del Señor, queremos decirte en esta mañana que somos sensibles y obedientes a tu palabra y que te pedimos hoy decididamente, Espíritu Santo de Dios, que nos permita ser canales de bendición y que tú puedas en esta mañana, como sé que lo vas a hacer, Espíritu Santo, usar la vida del pastor Walter para que este mensaje bíblico y cristocéntrico llegue a nuestras vidas y cambie la estructura de nuestro pensamiento y de todo nuestro ser. Ayúdanos con tu palabra a ser, Señor, mejores hijos tuyos. Nosotros lo creemos, por eso te damos a ti la honra y la gloria, Padre Celestial, al Espíritu Santo, gracias, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos decimos amén. Recibamos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Un hermoso privilegio nuevamente estar aquí delante de Dios primeramente y delante del pueblo de Dios, siendo portador del mensaje de la palabra. Antes de comenzar, me gustaría ver las manos levantadas de las personas que nos visitan por primera vez. ¿Quiénes nos visitan por primera vez en esta mañana? Todos ya han venido acá. Bueno, gloria a Dios. Si hay personas que nos visitan por primera vez, qué bendición, hermanos, Dios les bendiga, esa hermosa familia, Dios te bendiga, qué gusto tenerlos acá, esta es su casa. Por favor, brindémosle un fuerte aplauso a las personas que nos visitan, y es nuestro deseo, en lo más profundo de nuestro corazón, que se queden aquí con nosotros, para que crezcamos juntos en armonía y en todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema que hoy traemos es un tema hermoso en el sentido de que es un tema confrontador, es un tema confrontador, un tema que Dios ha colocado en nuestro corazón para motivar a la iglesia a seguir creciendo. ¿Quiénes creen que debemos seguir creciendo? Amén. Motivar a la iglesia a seguir creciendo, motivar a la iglesia a tener una comprensión de la palabra, motivar a la iglesia a que se afiance en la palabra, que la palabra sea ese sostén que le permita caminar seguro en su vida. Amén. Lo necesitamos, ¿verdad? El título de la enseñanza es Enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Para los que toman apuntes, les recomiendo algo. De pronto no sé si usted viene de otra iglesia, de otra congregación, pero lo que es esta iglesia que Dios ha permitido plantar en cabeza del pastor Wilson Becerra,
aquí le aconsejamos, traiga papel y lápiz y tome apuntes, porque aquí lo que usted recibe todos los domingos es enseñanza de la palabra de Dios. No nos confiemos tanto en nuestra memoria, no nos confiemos tanto en nuestra intelectualidad, ¿sí? Lo que está escrito, escrito está. Así que le recomendamos para una próxima ocasión, traiga su Biblia, traiga apuntes, tome nota de lo que aquí se exponga en la palabra, porque más de sacudir emociones y todo eso, lo que queremos y el propósito que Dios ha colocado en nuestros corazones como ministros y pastores de esta congregación es enseñar la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo se llama la enseñanza de esta mañana? Amén. Permítame un momento, vamos a orar. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, en el sentido que sea Él usándonos, como bien lo decía el pastor Wilson, canales de bendición, pero por sobre todo que sea el Espíritu Santo hablándole a cada uno de ustedes, que sea el Espíritu Santo tomando las palabras que salen de mi boca para que sean sazonadas con poder y fuego de Dios y que sea improntado el corazón de cada uno de los que le escuchen, para que nuestras vidas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la santa palabra de Dios. Amado Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo que como hijos tuyos necesitamos, Señor, tu amor, necesitamos tu bendición, necesitamos tu cobijo, necesitamos tu presencia, necesitamos el alimento sólido, Señor, que tú hoy nos brindas en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que este alimento, que esta palabra sea vertida con fuego y poder tuyo, Padre amado. Que caiga, Señor, en buena tierra, Padre Santo, como esa semilla que se planta en buena tierra. Señor, que dé fruto a su tiempo, Padre amado. Que sea atesorada en lo más profundo de nuestros corazones. Y que seamos transformados, Señor, a la dimensión que tú quieres que nosotros estemos, para que podamos, Señor, ser reflejo de tu presencia en cada una de nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos, quiero colocar como fundamento de la enseñanza un texto bíblico. La verdad son dos textos bíblicos, pero vamos a comenzar con este primer texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. También lo encontramos en Marcos 8:34 y en Mateo 16:24. Pero vamos a referirnos a Lucas 9:23. Dice la palabra del Señor, está hablando Jesús y dice, y decía a todos, Jesús le decía a todos los que estaban allí, la gente y los discípulos, a todos, ¿qué les decía Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otra versión, en la palabra de Dios para todos, habla ese negarse a sí mismo que dice en Reina Valera. La palabra de Dios para todos dice, tiene que renunciar a sí mismo. Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Amén. Con base en esto, podemos decir que hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero pocos quieren ser discípulos de Cristo. De hecho, lo vemos en la historia bíblica. Muchas personas, multitudes, dice la palabra, multitudes seguían a Jesús. Multitudes. Pero sin embargo, cuando Jesús fue a la cruz,
esas multitudes están diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Muchos dicen ser cristianos, pero pocos quieren ser discípulos de Cristo. Y aquí el Señor está dando una connotación muy exacta, muy precisa de lo que representa ser un discípulo de Jesús. El mismo Señor Jesucristo dice, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dos requisitos para ser discípulo de Jesús. ¿El primero cuál es? No los escucho. ¿El primero cuál es? Negarse a sí mismo. ¿Y el segundo cuál es? Tomar la cruz cada día. Dos requisitos. Por favor, téngalo presente, apúntelo, porque vamos a desarrollar este tema con base en esto. Discípulo es un aprendiz, un alumno, aquel que refleja el estilo de vida de su maestro, ¿verdad? Un buen discípulo es aquel que revela el estilo de vida de su maestro. Yo quiero parecerme a mi maestro. Eso lo hace ser un buen discípulo, en términos generales. Pero cuando hablamos de ser discípulo de Cristo, ¿a qué hace referencia? Es uno que se entrega, ojo, es una persona que se entrega totalmente a Jesús. Es decir, una persona que tiene una obediencia total a Cristo. ¿Una obediencia qué? ¿Parcial? ¿Una obediencia temporal? Hoy lo obedezco, mañana no. Una obediencia total a Cristo. Eso es ser discípulo de Jesús. Y mire que yo hago énfasis en esto porque quiero, ustedes han conocido las plomadas de los constructores para saber si una columna está recta, si una pared está recta. Es una forma de medir la rectitud de una estructura. Pues bien, yo quiero hoy, porque Dios me lo ha colocado así, que esta enseñanza sirva como una plomada para que tú y yo nos demos cuenta qué tan alineados estamos a las cosas de Dios en Cristo Jesús. Cada uno se estará preguntando y se va a seguir preguntando, ¿cómo estoy? ¿Esta plomada realmente me hace ser un discípulo de Cristo? ¿Esta plomada realmente me hace parecer a esa persona que Dios quiere que yo sea en Cristo Jesús? Y eso es algo que te lo vas a ir preguntando en la medida que vayamos transcurriendo en la enseñanza. Entonces, discípulo de Cristo es aquel que tiene una obediencia total a Cristo. Lo más terrible, mis queridos hermanos, es que muchos se dicen ser discípulos de Cristo, pero no están dispuestos a pagar el precio. ¿Cómo así? ¿Seguir a Cristo requiere un precio? Sí requiere un precio, hermano. No es suficiente que vengas a la iglesia, no es suficiente que leas la palabra, no es suficiente que ores. Seguir a Cristo significa una rendición total de tu vida a Él. Aún implica hasta tu propia vida por seguir a Cristo. Pregúntate hoy, o preguntémonos, que esta palabra es para todos. Preguntémonos, si realmente quiero ser discípulo de Cristo, Señor, ¿estaría dispuesto hoy a morir por ti? ¿Qué tal si la puerta ya está abierta, la reja? ¿Qué tal si llegan 3 tipos armados aquí, enemigos de Dios, y preguntan, ustedes son cristianos, queremos matarlos, porque la religión es el opio del pueblo, y no queremos que cristianos vivan, los vamos a matar, pasen aquí los que dicen ser cristianos.
y salgan por allá los que no son cristianos, ¿quedaría vacía esta iglesia? ¿O tendríamos la fortaleza, la suficiencia, el carácter, la convicción de pararnos acá y decirle: Señor, mi vida te pertenece, y si es posible morir por ti, lo haré? Hermanos, para los próximos tiempos, o bueno, digámoslo más fuerte, para los próximos días, va a venir el momento donde la persecución de la iglesia va a llegar a estos lugares. Ya está en Oriente, ¿sabían ustedes? Ya está en Oriente, ya están persiguiendo a los cristianos y los están matando. Gracias a Dios aquí todavía podemos predicar la palabra. Pero en los próximos días va a llegar. Incluso van a coger a un familiar, nuestra madre, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, le van a colocar un revólver acá. Diga, niegue a Cristo. Si no niegas a Cristo, matamos a tu hijo, matamos a tu madre. ¿Qué vas a hacer? Esto no es juego, hermano. La cruz no es juego. Esto es una realidad. Y estamos muy pronto a vivirla. Dios dice en su palabra: prefiero que sea frío, caliente, pero no tibio, porque tibio te vomitaré. Dejemos de ser tibios. Es preferible que salgas por esa puerta y nunca más vuelvas. Pero si te quedas, que estés dispuesto como discípulo de Cristo a entregar tu vida por Él. Piénsalo, piénsalo. Venir a Cristo significa acercarme a Cristo. Pero ¿por qué te estás acercando a Cristo? ¿Para qué te acercaste a Cristo? ¿A qué viniste a la cruz? ¿Acaso estás viniendo a Cristo o te acercaste a Cristo por sus milagros? ¿Acaso te vendieron la tonta idea de que ven a Cristo y se te acabarán los problemas? ¿Acaso te vendieron la idea: hermano, yo estaba en una situación difícil, mi matrimonio estaba que se dañaba, mi economía estaba por el suelo y conocí a Jesús y mire, ya mi matrimonio está restaurado y mi economía también? ¡Wow! Claro, yo quiero seguir a Cristo. ¿Lo estás siguiendo por eso? Porque déjame decirte que la palabra de Dios me enseña algo, por lo cual hoy lanzo esa pregunta. Pareciera ser que hoy hablar de Cristo es una moda, más que una verdad que nos ahoga y que nos aprieta el cuello, en la cual nos hace hablar. Pareciera más una moda que una necesidad. Ya están los cantantes de música gospel ganando millones de dólares al producir una canción. Están los cantantes de música gospel llenando auditorios y colocando condiciones: yo voy allá si me pagan tanto, si me alojan en el hotel tal, de 5 estrellas o de 6 estrellas. Ya están algunos predicadores siendo invitados y les pagan tantos miles de dólares. Ya están algunas iglesias siendo adornadas hasta con marcos de oro. Hay algunos predicadores con guardaespaldas, limusinas, aviones. ¿Perdón? ¿Qué clase de evangelio es ese? La palabra de Dios me enseña que Jesús caminaba
Ni siquiera usaba caballo. Solamente usó un burro, y no era un burro adulto. Era un burrito chiquito, tierno. Nadie lo había montado para entrar a Jerusalén. Y muchos quieren hoy ostentar bienes, riquezas, predicando el Evangelio de Cristo. Te estás acercando a Cristo, ¿por qué? ¿Por qué te acercas a Cristo? Mire lo que dice la palabra. Y quiero dejarte la pregunta, ¿te estás acercando a Cristo para sanidad de tu vida o para salvación? Porque la palabra dice algo que me aterra y me preocupa. Lucas 17, versículo 12 al 16, habla de 10 leprosos. ¿10 qué? La lepra, mis hermanos, para ese tiempo era una enfermedad terrible, una enfermedad que dañaba, destruía la piel, una enfermedad que enllagaba la piel, una enfermedad en donde la piel se caía a pedacitos, incluso habían amputaciones espontáneas de los dedos, se le caían los dedos a la gente, se le destruía la nariz, la cara se le deformaba, y aparte de eso era enllagado y maloliente. Era una enfermedad en donde la persona que tenía lepra era una persona no solamente rechazada de la sociedad, sino que también era una persona repudiada, a tal punto que comenzaron a crear sitios alejados de la ciudad, alejados de las comunidades, que le comenzaron a llamar leprocomios para incluir allí a todas esas personas que tenían lepra. Y ay de aquel que tocara un leproso, ay de aquel que hablara con un leproso. Es más, le colocaban campanas como le colocan campanas a las vacas, a las reses, para que cuando un leproso se acercara pudieran sentir el sonido de la campana y huyeran, para que nadie se juntara con el leproso. Perdóneme, ¿cómo era la vida de ese leproso? Terrible, ¿verdad? No solamente por su enfermedad, no solamente por su dolor, no solamente por lo que estaba padeciendo, sino por el repudio de la gente. Creo que no podía vivir contento este leproso. Sin embargo, dice la palabra que 10 leprosos estaban allí y Jesús los mandó a llamar, porque ellos querían que Jesús los sanara. Y Jesús les dice, no hace un escándalo, no hace una oración escandalosa ni ruidosa, sino que sencillamente le dice, ok, vayan donde el sacerdote y díganle. Pero no me va a poner la mano en la cabeza. Pero no va a decir gloria a Dios, aleluya. Pero ni siquiera va a hacer algo. No, vayan de camino al sacerdote y cuéntenles. Ok. Y resultó que camino a los sacerdotes, su lepra comenzó a desaparecer. Y comenzaron a ver su piel sana. Y comenzaron a verse que su piel y su cuerpo y todo comenzó a sanar. Y cuando se dieron cuenta, los 10 estaban sanos. Pero dice la palabra que solo uno regresó a buscar al maestro. Solo uno regresó, se postró y adoró al maestro. Solo uno le agradeció. Solo uno reconoció su grandeza, su poder.
Y le dice el Señor, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Se preguntó a los que estaban allí. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Saben qué puedo ver en esta historia, hermanos? Que vinieron 10 buscando a Jesús, pero ¿qué buscaban de Jesús? La sanidad. Pero esos 10 solamente uno fue salvo. Los 10 fueron sanados, pero uno fue salvo. ¿Cuántos están buscando a Jesús por sus milagros? ¿Cuántos están buscando a Jesús para que haga milagros en su vida? ¿Y cuántos realmente lo están buscando para que sea Señor y Dios y Salvador de sus vidas? Otro texto que me llama poderosamente la atención se encuentra en Juan 6, 24 al 26. Y dice la palabra que cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En otras palabras, Señor, te estábamos buscando, Maestro, te estábamos buscando, Rabí, te estábamos buscando. Aparentemente un acto piadoso, ¿verdad? ¿Cierto? Un acto piadoso, o sea, un acto de esa búsqueda del Señor, de que, no puedo vivir sin mi Jesús, quizá, pareciera ser. ¿Cuándo llegaste aquí, Jesús? Te estábamos buscando, no podíamos permanecer sin ti. Oh, qué palabras, ¿no? Merecen un aplauso quizá. Pero mire lo que me llama la atención de la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No entiendo. ¿Por qué Jesús responde de esa manera? ¿Por qué Jesús no se alegra? No, mira, aquí estoy, vengan mis pollitos, vengan mis polluelos, vengan. Aquí estoy, no me he ido, tranquilos, aquí estoy. No. Jesús es Dios. Jesús sabía lo que había en el corazón de aquellos que le buscaban. Les dijo, de cierto os digo que solamente ustedes me buscan para comer y saciarse. Pero ¿sabe qué significa esos términos en el griego original? Significa que ustedes solamente me buscan para devorar lo que les doy y hartarse. Jesús sabe qué hay en tu corazón, hermano. Jesús sabe cuál es la intención de tu corazón cuando le dice Jesús te amo. Jesús sabe lo que hay en tu corazón cuando quieres acercarse a Él. Te estás acercando a Él porque le necesitas, porque necesitas una vida transformada, porque estás harto del pecado, porque estás harto de luchar y luchar contra el pecado, de caer y caer una vez más. Estás harto de esa vida que llevas de condenación y muerte. Estás harto y lo buscas a Él porque sabes que Él es el Salvador, el único que puede hacer de tu vida algo diferente. O lo estás buscando porque tienes una enfermedad y necesitas curarte. O lo estás buscando porque tienes una gran necesidad económica y necesitas librarte de eso. ¿Por qué lo buscas, hermano? Negarse a sí mismo, lo que hablaba Lucas 9:23, es pensar en las cosas de Dios, no en las del mundo. Negarse a sí mismo
es mantener nuestro pensamiento en las cosas de Dios, no en las del mundo. La palabra de Dios enseña en Isaías de que el Señor pues guardará aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. Guardará, cuidará, protegerá, bendecirá, salvará a aquella persona que constantemente esté perseverando en pensar en el Señor. Negarse a sí mismo es pensar constantemente en las cosas de Dios, no en las del mundo. Cualquiera dirá, hermano, pero es que yo trabajo. Hermano, pero no es que yo tengo un hogar y unos hijos que mantener y tengo que, mire, ¿cómo hago? Hermanito, sencillo. Haga lo que hacía cuando estaba enamorado, tragado de su mujer o de su hombre, según el caso, en donde estuvieras trabajando, echando pala, echando pica en una oficina, escribiendo, firmando cheques, atendiendo pacientes, cualquier cosa. Ahí estaba ella o ahí estaba él, ahí estaba. O dígame que no. ¿Quién ha estado tragado aquí alguna vez? Todos, ¿verdad? Y aquí está esa persona, aquí está. No nos la quitamos de la cabeza, ¿verdad? Y qué rico que siga siendo así, aún casados y recasados y viviendo muchos años. Qué rico que siga siendo así. Pero ese amor, ese enamoramiento está aquí, permanece aquí. Bueno, pues tenemos aún un motivo lo suficientemente grande y poderoso para que nuestro pensamiento en Él persevere constantemente. Así nosotros estemos desempeñándonos en las cosas del mundo, porque tenemos que ser responsables. Hemos adquirido un compromiso con el mundo, un compromiso de trabajo, un compromiso con unos jefes, un compromiso desempeñando una profesión, pero aún así mi pensamiento perseverará en Él, en aquel que todo lo puede, en aquel que es mi Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es negarse a sí mismo. Es colocar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos en lo que Dios quiere y en lo que dice su palabra. No en lo que tú quieres, hermano. No, hermano, es que si le contara mi sueño, hermano, mi sueño es una casa, mire, unos ventanales con una vista ya al campo, tener un BM, bueno, en fin. Y el mundo dice, hermano, le tengo la solución para eso. Haga una cartelera de sueños. Hermano, plasme ahí sus sueños todos los días cuando se levante, vaya, mire, vívalo, siéntalo y verá, hermano, que Dios le complacerá ese deseo porque usted se lo merece. Wow. ¿Y eso ha funcionado? Sí, ha funcionado. Muchos hombres han tenido éxito por eso. Buena idea. Pero cuando yo vengo a la palabra, me doy cuenta que el Señor lo que dice es que coloquemos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos a lo que Dios quiere y a lo que dice su palabra. ¿Cómo así? Un momento, o sea, ¿no es lo que yo quiero? Y entonces la cartelera de sueños, déjame darte una noticia, no es lo que tú quieres. No es lo que tú quieres, porque en el momento que tú decides seguir a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Negarse a sí mismo y tomar la cruz. En el momento
que tú sigues a Cristo, te estás negando a ti mismo. Por lo tanto, son los pensamientos de Dios en ti, son los sueños de Dios en ti, son los anhelos de Dios en ti, y es todo el proyecto de Dios en ti, porque valioso instrumento eres tú en las manos de Dios. ¿Para qué? Para extender el reino de los cielos. No para tener una casa lujosa, no para comprarte el carro último modelo. No, hay algo más importante. ¿Qué es? Vas a ser instrumento en las manos del Maestro para la extensión del reino de los cielos. Eternidad, eternidad, hermanos, no temporalidad. A eso estamos llamados, a ser eternos. No sé si el Señor te está hablando esta mañana, pero a mí me habló muchísimo, hermanos. El no negarse a sí mismo va a hacer que tú abras una puerta impresionantemente grande para que en ti exista el orgullo, para que en ti exista la envidia, para que en ti exista la amargura, para que en ti exista la mentira, para que en ti exista todo aquello que el hombre ha querido ganar por sus propias fuerzas, pero que no exista nada de Dios en ti. Es tu decisión. El no negarse a sí mismo va a hacer que tú sencillamente hagas parte de esa mundanalidad que solamente quiere el mundo. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Vendernos las ideas facilistas, vendernos la idea del tener en vez del ser. Hay que pagar un precio, hermano, por seguir a Cristo. Y eso no todos lo quieren hacer, porque debes morir, tienes que morir a ti mismo. Eso significa negarse a sí mismo. ¿Y qué significa entonces tomar la cruz? Tomar la cruz, teniendo en cuenta que la cruz es símbolo de sufrimiento, teniendo en cuenta que la cruz es símbolo de muerte, teniendo en cuenta que sencillamente la cruz fue un martirio romano que fue delegado, digámoslo así, por los persas y por los asirios. La cruz es eso. La cruz es símbolo de muerte. Pero si nosotros miramos lo que significó la cruz, era el máximo suplicio y tortura a la que se sometía un hombre que había sido condenado a muerte. La muerte en la cruz era la más horrenda, a la que eran sometidos los peores y más temidos criminales. ¿Jesús era así? No. Era además la manera más humillante de exhibir a los criminales para vergüenza ante el pueblo. Los crucificaban desnudos. Entonces no solamente era un suplicio, no solamente era un martirio ahí terrible, sino que también era vergüenza. Así que la cruz representaba muerte dolorosa, tortura lenta y vergüenza. Y a eso fue sometido Jesús, a una muerte dolorosa, a una tortura lenta y a una vergüenza. Y Jesús lo sufrió por ti y por mí. Porque ¿quién debería haber estado en esa cruz? Yo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, por amor, Él dijo, no, tú no. Yo que soy el Cordero perfecto, sin tacha ni mancha. ¿Y sabes qué? Y lo voy a hacer una sola vez y para siempre. Para que en mí tengas perdón de pecados. Para que en mí tengas una nueva vida. Para que en mí, mi Padre que está en los cielos, pueda ahora adoptarte como tu hijo. Pueda adoptarte como su hijo. Y pueda entonces
tú ser coheredero junto conmigo de todas las cosas celestiales que nuestro Padre ha preparado. Wow, Señor, claro, yo quiero eso, Señor. Ok. Tienes que entender el significado espiritual ahora de la cruz. Ese es el significado terrenal de la cruz, pero ¿cuál es el significado espiritual con respecto a lo que acabo de decir? En lo espiritual, la cruz es mucho más que 2 bloques de madera. Para el creyente, para ti y para mí, si es que realmente hemos decidido seguir a Cristo, es una actitud. La actitud correcta con la cual yo vengo a Cristo, la actitud correcta con la cual yo acepto el sacrificio de Cristo Jesús para mi vida. Significa una disposición del Espíritu. Me dispongo para eso. Es entrega, es renuncia, es amor, es despojarse de mí mismo, es dar mi propia vida, es entregarlo todo por amor como lo hizo Jesucristo. Eso es lo que significa la cruz. Eso es lo que significa cuando Jesús le dice: toma tu cruz cada día y sígueme. Está significando, debes tener una actitud, debes rendirte a ti mismo, debes morir a ti, debes sacrificarlo todo por mí. Debes amarla como yo la amé. ¿Ustedes sabían que Jesús amó la cruz? Jesús la abrazaba, aunque le costaba dolor, aunque le costaba sufrimiento, Él la abrazaba, porque Él veía lo que iba a suceder. Él veía millones de personas siendo salvas por ese sacrificio. Él veía, y por amor a ti, por amor a mí, Él abrazó la cruz y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Y de esa misma manera quiere que tú y yo lo hagamos. Señor, ¿qué me importa, Señor, lo que yo soy? ¿Qué me importa los títulos? ¿Qué me importa mis sueños? ¿Qué me importa mis proyectos? ¿Qué me importa, Señor? Aquí estoy, Señor, para ti. Haz conmigo conforme tú quieras, Señor. Aquí estoy. Tú me conoces, tú me amas, tú diste tu vida por mí. Ahora, Señor, me ofrezco en sacrificio a ti, Señor, para que ahora tus sueños sean mis sueños, tus anhelos sean mis anhelos, tus proyectos sean mis proyectos. Aquí estoy, Señor. Ya tú no cuentas ni yo cuento, cuenta es Él en nosotros. Amén. ¿Están dormidos o...? En otras palabras, mis hermanos, la cruz es la renuncia a sí mismo para seguir a Cristo. Si tú decides tomar la cruz, tomar tu cruz, estás renunciando a ti mismo para seguir a Cristo. Y lo más hermoso de todo esto es que después de Cristo la cruz dejó de ser el símbolo de maldad y muerte y de vergüenza, y se convirtió en un símbolo de redención para ti y para mí, porque Jesús se negó a sí mismo por complacer a nuestro Padre. ¿Cómo podemos nosotros entender esto a la luz de la palabra? Pablo lo refleja muy bien en Filipenses 2, del 8 al 10. Dice Pablo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo hizo Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Negarse a sí mismo, porque Jesús lo hizo, y de esa manera nuestro Padre lo exaltó hasta lo sumo, para que todo hombre, toda persona sobre la tierra se doblara ante su presencia. Pablo entendió lo que significa la cruz.
renunció a todo por Cristo. Incluso lo dijo en Filipenses 3, del 4 al 8, dijo, y todo lo tengo por basura por causa del conocimiento de Cristo. Pablo, un doctor de la ley, un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre que no tenía ningún problema en referirse a reyes, en referirse a cualquier persona, no tuvo ningún problema. Y dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Tú y yo podemos decir lo mismo que dijo Pablo, tus títulos, tus posesiones, tus casas, tus vehículos, todos los logros que has tenido hasta hoy. Tú puedes decir esto mismo, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Podrás decirlo. Y además dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tú podrás haberte esforzado en tu vida, tú podrás ahora ser un empresario, ser un médico, ser un excelente profesional o ser un excelente empleado o una excelente ama de casa, podrás haber sido y ser lo mejor en estos momentos. Pero si tú sigues a Cristo y decides hoy seguir a Cristo en la dimensión de lo que la palabra hoy nos está hablando, todo lo debes considerar por basura. Ese es el sacrificio de seguir a Cristo, hermano. Y no estamos hablando solamente de posesiones materiales, estamos hablando de familia, hijos, padres, hermanos. Señor, no son míos, te pertenecen a ti, Señor. Mis hijos los amo, Señor, pero te pertenecen a ti. Mi madre, Señor, la amo, pero te pertenece a ti. ¿Estás dispuesto? Cuesta, hermanos, cuesta, pero ese es el precio que debemos pagar por seguir a Cristo. Debemos estar dispuestos a todo por seguir a Cristo. El segundo fundamento que quiero colocar después de esta base, para que la tengan aquí y aquí, es Filipenses 3, 18 al 20. Filipenses 3, 18 al 20. Dice la palabra del Señor, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Está hablando Pablo a la iglesia de Filipos. Y aún ahora lo digo llorando, o sea, lo dice con dolor, que son, en algunas versiones dice que viven como enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición. ¿Cuál es el fin de los que son enemigos de la cruz de Cristo? Perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero les digo a ustedes, dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Con base en este texto bíblico, que es el segundo fundamento que hoy quiero transmitirles, podemos aclarar qué significa ser enemigo de la cruz de Cristo. Ser enemigo de la cruz de Cristo significa o hace referencia a los que piensan en lo terrenal. Ser enemigo de la cruz de Cristo hace referencia a los que viven a su antojo, sin Dios y sin ley. Ser enemigo de la cruz de Cristo hace referencia a los que se complacen con los deseos de la carne. Ser enemigo de la cruz de Cristo se refiere a esos 9 leprosos que solamente estaban buscando satisfacer su necesidad, más nada, desagradecidos. Ser enemigo de la cruz de Cristo hace referencia
a los que solamente buscan a Dios para comer y saciarse. Es importante que tú entiendas, hermano, que para estos tiempos, ¿para cuándo? Para estos tiempos, no se está enseñando, no se enseña a llevar una vida piadosa en santidad, a semejanza de Cristo. No se está enseñando eso. Más bien vemos hombres y mujeres que se dicen ser cristianos, pero en esencia son carnales y amantes de las cosas materiales, siendo un mal ejemplo para la iglesia y para la sociedad. Y eso que se dice ser cristiano. Estas personas también son enemigos de la cruz de Cristo. También son enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que solamente quieren saciar o buscar los bienes materiales son enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, no te sorprendas como me sorprendí yo, que podemos caer como enemigos de la cruz de Cristo. Tú te lo preguntarás y tú mismo te lo responderás a la luz de la palabra. Amén. Hoy en muchas congregaciones, aunque no se niega a Cristo, tampoco se habla de la cruz ni se predica del evangelio de la cruz. Solamente se habla de las bendiciones económicas, solamente se habla de las gracias y privilegios que se adquieren al recibir a Cristo. Han convertido a Cristo como si fuera un amuleto, tergiversando el verdadero evangelio y cambiándolo por una doctrina que es diabólica, una doctrina que están engañando a los incautos, que solo buscan una religión, pero no buscan establecer una relación con Cristo Jesús. ¿Tú has venido aquí a seguir una religión o has venido aquí a establecer una relación con tu Padre Celestial y con Cristo Jesús, tu Redentor? Le dicen a la gente, si recibes a Cristo, Él te da prosperidad financiera, todo te saldrá bien, se te abrirán las puertas por todo y la enfermedad no te tocará. Hermano, pero es que a mí me enseñaron que si yo estoy en Cristo, hermano, la enfermedad no me va a tocar. No te lo voy a responder yo. La palabra te lo va a responder. No sin antes decirte que estas personas lo que están buscando son los milagros de Dios, pero no al Dios que hace milagros. Estas personas también son enemigos de la cruz de Cristo. Hay un gran peligro en la iglesia moderna, la cual le dio cabida a una falsa doctrina y cambió el evangelio de Cristo por el evangelio de la prosperidad. Así que todo aquel que cambia el sentido y el propósito del evangelio con fines materiales y mercantilistas es también un enemigo de la cruz de Cristo. Aquellos que aprovechan el evangelio para cobrar. Hermano, yo no voy a la iglesia si no me paga tanto. Hermano, yo no presento este espectáculo si no me paga tanto. ¿Cuántas veces cobró Jesús? Muchos otros no cambian el evangelio, pero lo callan, omitiendo textos, porque se avergüenzan del evangelio. Estos también son enemigos de la cruz de Cristo. La cruz es vergüenza para muchos, locura para otros, y argumentan que los tiempos han cambiado y hay que cambiar también la forma de predicar. Muchos dicen también que el infierno no existe y dicen que no podemos en estos tiempos modernos de tanta tecnología y tanto avance seguir hablando de esas fábulas del infierno. ¿Qué es eso? No. Estos que dicen eso también son enemigos de la cruz de Cristo, porque engañan a los que le siguen y se engañan a sí mismos.
Hermanos, al pensar en el sufrimiento de Cristo cargando la cruz, camino al Calvario, podemos observar a la luz de la palabra que todos miraban ese cuadro de Jesús ahí, cargando, siendo herido, siendo golpeado, siendo maltratado, desfallecido. Una cruz que cargaba, que no era la de Él, sino la de nosotros por nuestros delitos y pecados. Y dice la palabra en Mateo 27:32, que estando Jesús en ese momento, obligaron a un hombre a que le ayudara a Jesús a llevar la cruz. Un hombre de Cirene llamado Simón. Le dijeron, tú, ve, carga la cruz. Lo obligaron. ¿Qué creen ustedes si le hubieran preguntado? Señor, muy buenas tardes. Sabemos que aquí hay un delincuente, un vil criminal, un menospreciado que está cargando esa pesada cruz. ¿Tendría usted la gentileza de ayudársela a llevar? ¿Qué creen que hubiera respondido este señor? No. Si hoy te preguntaran, o si nos hubieran preguntado a nosotros, ¿llevaríamos nosotros esa cruz? Quizá hubiéramos dicho, no. De igual manera hoy muchos tampoco quieren aceptar y llevar la cruz. Se niegan a sufrir enfermedad, pobreza, limitaciones, rechazo y desprecio por causa del evangelio. No, eso no es para mí. No acepto la enfermedad, no acepto esto, no acepto aquello, no acepto esto otro. Se niegan a aceptar el evangelio y llevar la cruz. Estos también son enemigos de la cruz de Cristo. Porque la palabra lo que me dice es otra cosa. La palabra me enseña en 1 Corintios 4, del 11 al 13, me dice, está hablándole Pablo a la iglesia de Corinto y dice, hasta esta hora padecemos hambre. Está hablando Pablo. Está hablando a la iglesia de Corinto. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Perdón? ¿Y por qué? Por seguir a Cristo. ¿Y por qué? Por predicar el evangelio del reino. Y ahora tú dices, no acepto, rechazo. ¿Qué es eso, hermano? Si tú lo haces, eres enemigo de la cruz de Cristo. Porque si tú amas la cruz de Cristo, estás dispuesto a esto y mucho más. Incluso a dar tu vida por Él. Segunda de Corintios 4, del 7 al 10. Está hablando de que somos tesoros en vasija de barro. Y dice eso, que aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Hermano, el reflejo de Cristo Jesús no es solamente el resplandor de toda la luz, sino también el resplandor de su sufrimiento en nosotros. Lo está diciendo la palabra, no lo digo yo. Dice, aunque nos derriben, no nos destruyen, donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida, la vida de Cristo, también se vea en nuestro cuerpo.
No te lamentes, hermano, por las circunstancias que pases. No te lamentes, hermano, por las circunstancias terribles que estás pasando. Ten siempre en cuenta que si estás con Cristo, el Señor dará una salida, porque dice la palabra que el Señor abre camino donde no lo hay y coloca ríos en medio de la sequedad. El Señor te dará la salida, una salida correcta, una salida de bendición. Cuando yo entiendo todo lo que padeció Cristo por salvarnos y todo lo que vivieron y sufrieron hasta ahora, el martirio y todos los cristianos, los primeros cristianos, por causa del nombre del Cristo y del Evangelio, eso me pone a pensar, ¿por qué yo voy a ser la excepción? Y si yo no estoy dispuesto a aceptarlo, me convierto en un enemigo de la cruz de Cristo. La propuesta esta mañana, mis hermanos, es que ya no seamos más enemigos de la cruz de Cristo. Que si en algún momento hemos sido enemigos de la cruz de Cristo, con base en lo que hoy hemos desvelado, pues ahora es la oportunidad para que nos convirtamos en amigos, en enamorados y en apasionados de la cruz de Cristo. Porque dice la palabra en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a ti y a mí, es poder de Dios. Es poder de Dios. Hermanos, si de algo hemos de gloriarnos, gloriémonos solo en la cruz de Cristo. Gloriémonos en su salvación. Lo dijo Pablo en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme. Aunque puedo tener muchas razones para gloriarme de mí mismo, mis títulos, mis alcances, mis posesiones y todo eso, pero no, todo eso ya lo tengo por basura. Ahora Pablo les está diciendo a los Gálatas, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La seguridad que nos brinda el sacrificio de Jesús en la cruz, hermanos, es algo que difícilmente nosotros podemos expresar. Cuando tú vienes a la cruz de Cristo, adquieres una seguridad que te hace parar firme en las cosas, en lo que tú hagas, en donde tú avances, en lo que tú digas, te hace pararte firme. Pero ¿cómo expresarlo con nuestra boca? De pronto sería difícil expresar esa seguridad, pero a la luz de la palabra sí la podemos expresar. Y quiero que te coloques de pie para que recibas esta seguridad de parte de Dios. La seguridad, hermanos, que nos brinda el sacrificio de Jesús en la cruz, la podemos evidenciar a la luz de la palabra. Y se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 9, que dice: Jesús es autor de eterna salvación para los creyentes. Jesús es que eterna salvación. Cuando tú vienes a la cruz de Cristo, vas a tener una eterna salvación, no una salvación temporal, no una salvación momentánea, es una eterna salvación. Amén. Hebreos 9:12 nos habla que cuando tú te acercas a la cruz, vas a obtener una eterna redención. ¿Qué significa esto? Que tus pecados fueron perdonados para siempre y ahora eres redimido de toda maldad y de todo pecado para siempre, para siempre. Hebreos 9:15 me enseña que cuando tú te acercas a la cruz de Cristo,
vas a recibir una eterna herencia. Una eterna herencia. La herencia que está en los cielos. Coherederos somos junto con Cristo Jesús de todas las riquezas celestiales. Una eterna herencia. Cuando te acercas a la cruz, hermano, la amas. En Hebreos 13:20 vas a entender que esa sangre que derramó Jesús en la cruz selló en ti un pacto eterno, en donde ya eres hijo de Dios para siempre, linaje escogido por Dios, pueblo santo, para hablar de las grandezas de su gloria. Hay un propósito cuando tú vienes a la cruz. Vas a tener eterna salvación, eterna redención, eterna herencia, y vas a ser sellado con ese pacto eterno. Lo que Dios hizo en la cruz a través de Cristo Jesús por ti y por mí no fue temporal, hermanos, ni fue supeditado a obras humanas. Fue definitivo y por tanto eterno. Cierra tus ojos allí donde estás. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tu palabra, Señor, ha sido vertida, ha sido servida, Señor. Viene hoy como alimento sólido a nuestro espíritu, Señor. Que sea hoy tu palabra, Señor, este alimento, fortaleciendo nuestro espíritu, Señor. Avivando, Señor, el fuego de tu Santo Espíritu que hay en cada uno de nosotros, Señor. Haciéndonos tomar a través de tu Santo Espíritu el control, Señor, de todo nuestro ser. Que seas tú prevaleciendo, que seas tú dirigiendo, que seas tú gobernando, que seas tú señoreando todo nuestro ser, todas las áreas de nuestra vida. Señor, queremos abrazar la cruz. Queremos ser tus discípulos. Queremos parecernos a ti. Queremos, Señor, reflejar tu presencia en cada uno de nosotros. Pero sabemos, Señor, que necesitamos morir a nosotros mismos, que necesitamos tomar la cruz cada día, Señor. Cada día estar dispuestos a darlo todo por ti. Cada día estar dispuestos, Señor, a negarnos a nosotros mismos. Cada día estar dispuestos, Señor, a que seas tú el que señoree en todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos perdón, amado Señor, porque por momentos, por instantes de nuestra vida, hemos sido enemigos de tu cruz, Señor. Perdónanos. Perdónanos cuando hemos fijado nuestra mirada más en las cosas del mundo, más en las cosas terrenales que en las cosas del cielo. Perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando hemos esquivado las circunstancias que se han presentado en nuestra vida, maldiciendo de ellas o quejándonos, cuando hemos tenido que sido advertidos por tu Santo Espíritu para ver las cosas que no son como si fueran, para actuar como hijos tuyos, hijos de la luz, hijos redimidos por Cristo Jesús, que no ven las circunstancias, sino que ve al Dios que vence toda circunstancia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por tener un corazón endurecido, que no se ha dejado amar por ti y que ha resistido, Señor, tu voluntad. Perdónanos, Señor, por ser enemigos de la cruz de Cristo. Hoy, Señor, nos presentamos ante ti. Somos este pueblo, Señor, que tú has llamado a tu presencia. Nos presentamos ante ti, Señor, para que como alabábamos y adorábamos, Señor, al principio, hoy, Señor, nos coloquemos a tus pies, Señor. Rindamos todo nuestro ser delante de ti. Que sea tu amor
tu señorío, tu gobierno, tu cobijo, tu presencia sobre nuestras vidas, amado Señor. Que nuestra vida realmente tenga sentido, Señor, y propósito eterno en Cristo Jesús. Yo bendigo a tu pueblo aquí presente, Padre amado. Ruego, Señor, a ti en el nombre de Jesús, para que a través de tu Santo Espíritu avive, Señor, el fuego que hay de ti dentro de cada uno de ellos, y comencemos a ser transformados por tu presencia, por tu poder y por tu palabra, Señor, para que tuya sea por siempre la gloria, la honra y el honor. Te damos las gracias, Señor, en el santo nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios.